Él estaba ahí para dar vista a los ciegos, para sanar a los oprimidos, traer libertad a los cautivos. El Espíritu lo había ungido para la tarea, para redimirnos de nuestros pecados, para mostrar el año favorable de nuestro Dios. Y eso es lo que Jesús hizo cuando Él caminó en esta tierra. Pero pareciera que Jesús dio una indicación muy importante. Y es que el Evangelio aún no ha terminado. Porque hay un día que Jesús mismo dejó en claro que aún tiene que venir. El día de la venganza de nuestro Dios. Y entonces, esto es importante que nosotros entendamos, porque cuando nosotros no conocemos la historia completa del Evangelio, adivinen qué hacemos con el final. Nos las inventamos. Y muchos de nosotros hemos vivido un evangelio a medias. Hemos vivido un evangelio que no es un falso evangelio, es verdadero. Todo lo que nosotros dijimos es verdadero, pero muchas veces ese evangelio nos quedó a medias. Y el gran peligro es que estemos completando la historia con lo que a nosotros nos parece. Pero en el nombre de Jesús yo oro que hoy el Señor nos va a abrir los ojos a su evangelio completo. Vamos a comprender, a conocer y a vivir y a creer, y nos vamos a preparar para el evangelio completo. La buena noticia completa de Génesis a Apocalipsis. La buena noticia es una sola, nunca cambió, siempre fue la misma. Y la noticia de Dios, Dios no deja nada a medias. Él completa lo que termina. Y lo que comenzó en el huerto, Él lo va a terminar sobre toda la tierra. Lo que comenzó en Génesis, Él lo va a completar en Apocalipsis. Y Él va a ser fiel en completar la buena noticia que comenzó. Amén. Y entonces, esto es muy relevante porque yo los voy a invitar. ¿Quiénes están anotando? ¿Quiénes son los responsables y grandes estudiantes que están anotando? Muy bien. Entonces, la buena noticia del Evangelio es la noticia que entra en tu presente, redime tu pasado y te da una nueva perspectiva para el futuro. El Evangelio no es solo algo que Dios hizo en nuestra vida, no es solo algo que Dios está haciendo, sino que es algo que Dios hizo, que Él está haciendo y que Él va a hacer, porque Él lo va a completar. Y entonces el evangelio no es un evangelio incompleto, es un evangelio completo. Lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Y hay algunos que ya me están mirando diciendo, este se está poniendo raro, pero déjenme leer unos pasajes. Pónganme, yo les voy a mostrar cómo esto no es un invento nuestro. Esto es como los apóstoles predicaban la buena noticia del evangelio. Pónganme Romanos 5, por ejemplo. Esto lo hacemos en TTL Training. Nosotros tenemos un ejercicio especial porque una de nuestras materias se llama el evangelio completo. Lo que estamos viendo acá lo vemos en 6 meses. Así que prepárense porque vamos a resumir 6 meses en una sola hora. Romanos 5, muy bien. Miren esto, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Muy bien, fuimos justificados. Siguiente versículo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, ¿cuándo estamos firmes en la gracia de Dios? Hoy. Tenemos entrada hoy por la gracia en la cual estamos firmes en el presente. Estamos firmes. Miren, al que no le gustaba lengua está en un problema. Pero al que le gustaba, miren los tiempos verbales. Estamos firmes en la gracia hoy. Y dice, y nos gloriamos. Perdón.
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos porque vamos a ser partícipes en la esperanza, hay una esperanza futura de la gloria de Dios. Entonces, el Evangelio, Pablo lo está predicando a Roma, a los romanos, como una noticia que atraviesa nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Miren esto, ¿cuál es el pasaje número 1 que usan para evangelizar? Número 1, el que decís, tenés que... Muy bien, Juan 3:16, ese es evangélico, hasta acá, vamos. Vamos, Juan 3:16. ¿Quién no se aprendió Juan 3:16 de memoria? Todos lo sabemos, ¿no? Vamos a decirlo. 1, 2, 3. Porque de tal amó su Hijo para que no se pierda. Vamos. Vamos, iglesia de misión. Ya están listos. Campaña evangelística mañana. Vamos todos con Juan 3:16. Ahora, decime, si no lo hemos repetido tantas veces, Juan 3:16, y tal vez recién ahora te estás dando cuenta que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él, en el presente, no se pierda y tenga. Entonces, con Juan 3:16, algo que repetimos tantas veces, nunca nos dimos cuenta que la buena noticia de Dios no es solo que Él te salvó en el futuro, no es solo que Él va a restaurar tu vida en el presente, sino es que Él también tiene un plan que va a cumplir en el futuro. Y hay un plan de Dios que Él empezó, Él está desarrollando, pero Él va a consumar, Él va a cumplir y Él lo va a completar. Y esa es toda la historia completa del Evangelio. Y miren, Apocalipsis 1, 5, 8, para el que está anotando, Apocalipsis 1, 5, 8. Y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea en el presente la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Y aún los que les traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el que era, el que es y el que ha de venir. El que era, el que es y el que ha de venir. Él viene, dice el Señor. Él viene en las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Todos estaremos delante de Dios cuando Jesucristo regrese. Jesucristo, de la misma manera que Él ascendió en las nubes, su promesa es que un día regresará. ¿Y saben cómo los apóstoles llaman a eso? Maranata. Entonces, hermanos, ¿qué estoy diciendo acá? No estoy diciendo que Maranata es una palabrita que se puso de moda ahora. Y tal vez vos sos líder o sos pastor y no entendés y decís, mira, Nico, hasta acá venías re bien, lo de las mesas, Maxi me encantó lo de la comunión, pero esto ya está raro. Me venís con esto del futuro, medio lo escatológico, apocalipsis, está... Escúcheme, no estoy diciendo que ahora tenemos que entrar en una discusión de posturas escatológicas. Lo que yo estoy diciendo es que el evangelio que Jesús predicó y los apóstoles predicaron y los profetas anunciaron no es incompleto. El evangelio es que Jesús vino, Él murió, Él resucitó, Él ascendió a los cielos y Él prometió que un día
va a regresar, y escuche muy bien esto, visiblemente, físicamente, para reinar sobre esta tierra para siempre. Eso no es ninguna postura escatológica, eso es el Evangelio. El Evangelio es que Jesús va a regresar a esta tierra y nosotros no nos vamos a ir a ningún lado, sino que nos vamos a quedar con Él para siempre, con el cielo y la tierra reunidos. El plan de Dios no es cómo Dios nos está llevando al cielo, sino cómo el cielo está viniendo a la tierra. Escuchen esto, Efesios 1 del 9 al 11. Para si alguno tenía alguna duda de que este es el plan de Dios. Efesios 1 del 9 al 11 en la versión NTV. Nosotros nos gusta mucho, no lo tenía anotado, pero así que lo voy a buscar acá. Dice, Efesios 1, 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan, si alguno tenía dudas de cuál es el plan de Dios, dice, y el plan es el siguiente, 2 puntos. A su debido tiempo, Dios, ¿qué dice? Todas las cosas. ¿Qué cosas? Perdón, todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad ¿de quién? Todas las cosas que están y las que están. Entonces, ¿qué es lo que Cristo va a reunir? Todas las cosas que están en Él y las que están en la. Entonces, mi querido hermano, el plan de Dios no es ahora destruir la tierra y llevarnos al cielo, sino que Él va a regenerar toda la tierra y el cielo y la tierra se van a reunir para siempre en una realidad gloriosa y Jesucristo va a ser el máximo gobernante de esa tierra. ¿Y saben cómo la Biblia llama eso? Cielo nuevo y tierra nueva. Y entonces la palabra nuevo, cada vez que usted ve en Apocalipsis que dice hay un cielo nuevo y una tierra nueva, no significa que la tierra explotó y ahora Dios va a crear como los 7 días de Génesis. La palabra nuevo en ese pasaje y en el pasaje de 2 Pedro 3, que después lo vamos a ver, el término es palingenesia en griego. Y es el mismo término que se utiliza para decir que vos y yo somos una nueva creación. Dice, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas. Y nosotros somos una nueva creación en Cristo Jesús, ¿cierto? Ahora, vos sos una nueva creación. ¿Dios te explotó el cuerpo para hacerte algo nuevo o te regeneró por dentro? Lo mismo, el mismo concepto, la misma idea es lo que los apóstoles tenían cada vez que escribían, Dios va a hacer que este mundo y los cielos pasen por el fuego y Él va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva. Él dice, no es que van a pasar por el fuego de la destrucción como nosotros lo pensamos. El fuego que ellos hablan, la palabra destrucción, es el fuego purificante, el fuego purificador, el fuego que purifica. Y es verdad, todos nosotros vamos a pasar por el fuego. La tierra va a pasar por el fuego. Pero ese fuego no es para matarte, ese fuego es para purificarte y Dios va a hacer de toda la creación una nueva creación y estaremos con Él para siempre. Jesucristo reunirá el cielo y la tierra, Maranata.
Entonces, esa es la esperanza. La esperanza es que el plan sigue en desarrollo. El plan sigue en desarrollo. ¿Por qué? Porque todavía Cristo venció en la cruz, pero todavía hay cosas que no están en su plenitud. Y muchos teólogos llaman esto le dicen ya, pero todavía no. ¿Vos sos salvo? Sí, pero ¿somos salvos como dice que seremos glorificados en el día futuro? No. Entonces, ya somos salvos, pero todavía no vimos esa salvación completa. De la misma manera, Jesús ya venció en la cruz. Él está reinando a la diestra del Padre. Nosotros estamos reinando con Cristo en lugares celestiales, pero un día, dice la Biblia, un día ese Rey, Jesucristo, que está a la diestra del Padre, va a abrir los cielos y va a descender en un caballo blanco, ahora no con una corona de espinas, sino con una corona de diademas. Y va a traer una espada en su mano y va a decir en sus muslos, fiel y verdadero. Y va a venir y va a traer justicia en la tierra. Hechos 17:31. Hechos 17:31. Dice, porque Él, el Padre, Él ha establecido un día en que juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre que Él ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. Esto quiere decir que el Evangelio de Jesucristo tiene un día establecido y un hombre designado. Hay un día establecido donde Jesucristo, que es aquel que fue designado por Dios como el Cordero digno de abrir el libro y de desatar los sellos, Él descenderá del cielo y dice que traerá justicia a esta tierra para siempre. Y en ese día nosotros vamos a ver la consumación del plan de Dios. Entonces, en la cruz, Jesús nos reconcilió y Él le dijo al Padre, hecho está. La deuda fue cancelada y ahora tenemos comunión y acceso a Dios. Pero en el día de su regreso, Apocalipsis 21 y 22 dice, consumado es. El plan se completó. El cielo y la tierra están reunidos para siempre. Y algunos me dirán, ¿por qué? ¿Por qué es necesario? ¿O por qué estás hablando de esto? ¿Por qué no quedarnos simplemente con la necesidad de evangelizar o discipular? Hermanos, no es algo que a mí me guste. Es lo que el Señor desea hacer. Y una iglesia que lo ama a Él, ama lo que está en su corazón. Y de hecho, la palabra Maranata es una palabra que increíblemente aparece una sola vez en todas las Escrituras. Y yo voy a abrir mi corazón, yo creo que hay muchas personas cantando y gritando Maranata y no tienen ni la más pálida idea de lo que significa. Y es una realidad. Pero también necesitamos ver que no solo es un capricho de algunas nuevas generaciones. Maranata no es una moda emocional, es una exhortación apostólica. La palabra Maranata la utiliza el apóstol Pablo en la carta de 1 Corintios. Está en 1 Corintios 16, 22. Y dice, y Pablo está terminando la carta a los Corintios y él escribe y le dice, este es mi saludo de puño y letra. El que no ame al Señor sea anatema, Maranata. Y entonces, la palabra Maranata no es una cuestión ni de moda, ni de miedo. Mira, no es una cuestión para eruditos.
hablar del regreso del Señor, hablar del regreso de Jesús, no es una cosa de seminario, es parte esencial del Evangelio. Miren, a nosotros nos gusta hacer un dibujo para los que están anotando. Vamos a hacer para que vean lo importante que es entender que el Evangelio siempre tiene forma de cruz. El Evangelio, anótese esto, el Evangelio siempre tiene forma de cruz. No hay nada que se pueda escapar de la cruz de Cristo. Quien crea que puede predicar y hablar del regreso de Jesucristo sin pasar por su cruz, entonces estará predicando otro mensaje, pero ese no es el Evangelio. Porque el Evangelio de Jesucristo siempre tiene forma de cruz. Ahí dibuja una cruz en tus notas, hacé la cruz del Calvario, y entonces me voy a poner de espalda porque es más fácil. Del lado izquierdo de la cruz vas a poner una flechita para la izquierda y le vas a poner pasado, lo que Él hizo. Y abajo vas a ponerle salvación. ¿Estamos bien? En el eje vertical de la cruz vas a poner una flechita para abajo y ahí vas a anotar presente, lo que Él está haciendo, y vas a anotar discipulado. Jesús nos está formando a su imagen. Y en el lado derecho vas a poner una flechita para la derecha, para el futuro, y vas a anotar futuro, lo que Él va a hacer. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Jesús? Él va a regresar. Regreso de Cristo. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué es lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Qué es lo que Jesús hizo? Muy bien, nos salvó, nos redimió, nos perdonó. ¿Qué es lo que Él está haciendo hoy? ¿Qué está haciendo Jesús hoy? ¿Cómo? Nos está perfeccionando, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué está haciendo Jesús hoy? Nos está discipulando. ¿Qué más? Muy bien, intercediendo. Él es nuestro intercesor. ¿Qué está haciendo Jesús hoy? Él está intercediendo por nosotros delante del Padre. Él es nuestro gran intercesor. Si alguna vez te sentís solo, recordá que hay una persona 24 horas, los 7 días de la semana, todos los días de tu vida, rogándole al Padre por ti, diciéndole: Él es mi servidor, Señor. Dale, fortalece su fe en el nombre, Señor, poderoso. Tú vas a hacer lo que Dios te llamó a hacer. Jesucristo está intercediendo por ti a la diestra del Padre y nosotros intercedemos en su nombre. Él es nuestro intercesor. Pero un día, así como Jesús está intercediendo, un día todas sus oraciones y todas nuestras oraciones, dice Apocalipsis, que están llenando las copas de los cielos. Cada vez que nosotros oramos y clamamos, se sube un incienso que llena las copas, que son las oraciones de los santos. Y un día, todas las oraciones de los justos serán contestadas por un hombre que va a abrir los cielos y va a descender a esta tierra y va a traer justicia para siempre. Y entonces, cuando el apóstol Pablo, él cita la palabra Maranata, él lo hace a la iglesia de Corinto. Y si alguien tiene un poco de idea de lo que estaba sucediendo en Corinto en ese momento, déjame contarte. La carta de 1 Corintios trata de distintos temas. Primero, Pablo expone que en Corinto había división entre los hermanos. 1 Corintios 3, del 3 al 7. En la iglesia de Corinto había inmoralidad sexual y arrogancia espiritual. 1 Corintios 5, del 1 y 2. Pablo dice que había confusión sobre la adoración en 1 Corintios 10. Pablo también dice que había desorden en el uso de los dones, 1 Corintios 12. Pablo dice que había errores en doctrinas fundamentales, 1 Corintios 15.
Y entonces, Pablo, para terminar su carta, no dice, ay Dios, líbrame de esta iglesia inmadura. Pablo termina con una exhortación y les dice, en medio de todo eso, Maranata, el Señor viene. Porque la palabra Maranata es una expresión en arameo que tiene dos significados. No sé si sabían eso. La palabra Maranata significa tanto el Señor vino como el Señor viene. La palabra Maranata no es solo algo que Dios va a hacer en el futuro, sino que abarca lo que Él hizo, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer. Entonces, cuando Pablo escribe Maranata, lo que Él está diciendo es, la esperanza que nosotros tenemos en Jesucristo es que en medio de la división, Él va a traer unidad. En medio de la inmoralidad y de la arrogancia, Cristo va a traer integridad y humildad. En donde hay confusión, Jesucristo trae dirección. En donde hay desorden, Jesucristo trae orden en los dones. Y donde hay error, Jesucristo va a traer claridad y va a abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver su gloria sin velos. Y entonces, la expresión Maranata no es una excusa para quedarnos de brazos cruzados. Todos los apóstoles hablaban del regreso de Jesús con la misma expresión que usó Isaías, el día del Señor. El día del Señor es la expresión que usaban los autores bíblicos para designar que así como Jesús había venido y así como Dios estaba desarrollando su plan de salvación, había un día designado, había un día que el Padre había establecido donde Él va a regresar. Y la expresión o la idea del día del Señor es tan importante en la Biblia que se repite 200 veces en el Antiguo Testamento. 200 veces se usa la expresión el día del Señor. Todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron del día del Señor. Y prácticamente o casi todos los apóstoles del Nuevo Testamento citaron el día del Señor. El día del Señor es una idea tan central en las Escrituras que ni siquiera la usan siempre como el día del Señor. Ustedes van a leer algunas profecías del Antiguo Testamento y van a ver que dicen en aquel día, porque el día se acerca. Estaba tan internalizado que el día del Señor era algo que iba a suceder, que los apóstoles llegaron a decir el día. Cuando ellos hablaban de el día, no era cualquier día, no era el día, era un día específico. Y todos en nuestra vida tenemos un día especial, ¿o no? Es como, bueno, tal vez esa es la fecha de tu cumpleaños, ¿cierto? ¿Quién como considera su cumpleaños como su día? ¿No? ¿Quién tiene acá? No, es como, sí, mi cumpleaños es mi día. Bueno, déjame decirte algo. Jesucristo tiene un día. Hay un día que es de Él. Y nosotros muchas veces cantamos una canción muy hermosa que dice, aquel que la buena obra empezó. ¿Se acuerdan? No voy a cantar más porque hasta ahí llego. ¿No? Aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla, ¿cierto? Ubican los más jóvenes, tal vez los más grandecitos se acuerdan de esa canción, ¿o no? Esa canción es Filipenses y dice que aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Amigos, Jesús tiene un día en su corazón. Jesús tiene un día marcado en su corazón y Él está esperando que ese día suceda. Él arde en su corazón por ese gran día, porque ese día es el que dice Hechos 17. Él ya no descenderá para mostrar el año favorable del Señor, sino que descenderá de los cielos para
traer la venganza de nuestro Dios. Hechos 17:31 dice, Él vendrá a juzgar la tierra. ¡Ay, qué fuerte! Algunos dicen. No, creo que no entendemos la imagen. Muchas veces leemos la Biblia demasiado rápido. Y lo voy a graficar con una historia. Ahí yo traje unas imágenes. Me voy a graficar con una historia. Hubo un hombre que entró a un supermercado y el dueño del supermercado se encontró que este joven se había guardado algunos productos en sus bolsillos y básicamente lo encontró robando. Así que en ese mismo momento le dijo, vos estabas acá, sacá las cosas de tus bolsillos, voy a llamar a la policía, vos vas a ir preso. Y en ese mismo instante, otro hombre que vio la escena, viendo que este joven se encontraba realmente arrepentido, que estaba pidiendo perdón, que realmente admitía que había cometido un error, le dijo al dueño local, ¿te parece si yo pago por estas cosas que él se quería llevar? Si yo saldo la deuda que él generó, ¿vos lo dejarías ir? Y entonces el dueño del local dijo, mira, a mí lo que acá me interesa es que nada salga sin haberse pagado, todo tiene que estar saldado, así que si vos te haces cargo de la deuda, entonces yo dejo ir a esta persona que es culpable de su delito. Así que el hombre no solo pagó por las cosas que había ido a comprar, sino que también pagó por la deuda que el ladrón había generado. Y en ese momento, literalmente, lo salvó. Ahora, sus vidas siguieron, pero lamentablemente el joven parece que no aprendió la lección y por haber sido salvado se metió en delitos más graves hasta que un día lo encontraron queriendo robar un auto. Ya había pasado de pequeños robos a cosas más grandes. Y ese día no hubo nadie que se encontró en la calle, sino que la policía lo apresó y lo llevaron delante de un tribunal para que lo juzguen por sus delitos. Y entonces este chico entró al tribunal y se sentó y de repente lo empezaron a ver que tenía una sonrisa en la cara. Claro, el juez entró en la sala y el muchacho se dio cuenta que el juez que estaba sentado en la silla era el mismo que lo había salvado en aquel día en aquel supermercado. Así que el ladrón lo miró y le dijo, ¡ay! ¿Te acordás de mí? Le dijo. ¡Ay, no! Nosotros nos conocemos. ¿Te acordás que yo estaba ahí en el súper y bueno, tuvimos un percance con algunas cositas chiquitas, pero ¿te acordás que vos ahí me conociste, me pagaste la deuda? Así que, por favor, hoy que estamos en esta situación, hacé lo mismo. Pagá la deuda. Si ya lo hiciste una vez, esta no te cuesta nada. Pero el juez, mirándolo a los ojos, con mucha seriedad y con mucha verdad, le dijo, mi amigo, en aquel día yo fui tu salvador, pero este día yo voy a ser tu juez. Y eso quiere decir que el mismo Jesús que murió en la cruz, nos perdonó y nos libertó, es el mismo Jesús que un día va a descender y va a juzgar justamente a toda esta tierra. Y entonces la palabra Maranata es una palabra que trae orden y dirección, porque cuando la iglesia empieza a exclamar Maranata, el Señor viene, estamos declarando orden en la sala. El juez está viniendo, mírenlo a él.
orden y dirección. No es una emoción, es una exhortación, porque entonces el día del Señor tiene que provocar en nosotros una aceleración, porque es el día que está en el corazón de Jesús. No tiene que ver con una emoción, tiene que ver, ni tiene que ver con una cuestión intelectual, ni una cuestión de temor. Tiene que ver con una cuestión de amar lo que está en el corazón de Jesús. Por eso Pablo dice, el que no ame al Señor sea anatema. Maranata. No es una cuestión mental, es una cuestión de amor. Es una cuestión para los que están realmente comprometidos con el plan de Dios. Que lo que Él comenzó, Dios lo quiere terminar. Dios lo va a completar. Él va a reunir el cielo con la tierra. El juez está regresando. Él va a venir y va a juzgar. Y entonces tal vez algunos dicen, ay, pero eso me da mucho miedo. Me da mucho miedo. Pero es porque no estamos viendo que si una persona tuviese una herencia retenida, que ha estado esperándola tantos años suceder, no hay mejor noticia que de repente un juez diga, yo agarro esta causa y la voy a establecer. Yo agarro esta herencia y te la voy a dar. Yo agarro esta promesa y la voy a completar. Esa es nuestra esperanza, esa es la bendita esperanza del día del Señor, que todo lo que estaba faltando cumplirse, un día Jesús va a regresar y Él va a decir, a partir de ahora el juicio está decretado. Y todo lo malo que vemos en esta tierra, déjenme decirte, todo el hambre, todas las guerras, todo el dolor. Hay un teólogo que se llama George Ladd y él dice, en el mundo entró el triunvirato del mal. El hombre por su desobediencia dejó que en el mundo entre el pecado y la consecuencia del pecado es la muerte, y aquel engañador que engañó a Adán y Eva es Satanás. Y él dice, ese es el triunvirato del mal, el pecado, Satanás y la muerte son los tres enemigos de Dios. Pero un día Jesucristo va a regresar y Él va a traer juicio contra el pecado y todo pecado será borrado. Todo pecado de esta tierra será borrado. No habrá más pecado. Dice que ese día Jesucristo va a regresar y Él va a cancelar la muerte para siempre. Viviremos con Él para siempre. No habrá más muerte ni dolor. Y es más, dice que todos aquellos que murieron en Cristo Jesús van a volver a vivir con un cuerpo glorificado. Y todo vestigio de muerte de nuestros cuerpos se va a ir. Pero ese día también Jesucristo va a regresar y dice que le va a poner fin para siempre a Satanás. Todo lo que nos separaba de Él se va a eliminar y cielo y tierra van a estar reunidos para siempre. Maranata. Y hay una iglesia que dice entonces, ven Señor Jesús, nosotros queremos ver nuestra tierra restaurada. Nosotros queremos ver justicia sobre los huérfanos. Queremos ver justicia sobre las viudas. Queremos ver justicia en cada rincón de nuestra ciudad. Queremos ver que haya justicia de Dios en medio del dolor. Y entonces tal vez no todos me puedan entender, pero aquellos que tuvieron una experiencia tan cercana con algo tan doloroso como la muerte entienden un Dios que te promete, esa persona que se fue no es para siempre. La vas a volver a ver. Hay una esperanza concreta. La esperanza que Dios nos da no es una esperanza simplemente inmaterial. Dios no espera que nosotros pasemos nuestra eternidad tocando las arpas como angelitos en el cielo. Él va a restaurar esta tierra y viviremos con Él para siempre en esta tierra. La eternidad, dice Max Lucado, es la creación en su mejor estado. Para siempre. Imagínate tu provincia para siempre restaurada. La justicia de Dios en medio de nosotros.
Ese es el mensaje completo, que lo que Él comenzó en un huerto, Él lo va a cumplir sobre toda la tierra. Y eso no es un adicional al mensaje del Evangelio. Eso es parte del Evangelio. Y me dice, pero eso es muy difícil de predicar. Mira, hermano, simplemente, ¿vos ves dolor en tu día a día hoy? ¿Hay cosas que te duelen dentro tuyo? ¿Pecás? ¿Acaso? ¿Alguno de acá peca? ¿No? ¿Alguno de acá pasó situaciones muy difíciles y dolorosas en su vida? Ese no es el final. Todos los que están en Cristo Jesús lo verán regresar y todo pecado, toda muerte y toda maldad será destruida para siempre. Y ese día Jesús enjuagará toda lágrima y estaremos con Él para siempre. Entonces, el día del Señor dice Joel 2:31. El día del Señor dice que es grande y es terrible. El día del Señor va a ser grande para los que se hayan preparado, grande para los que estén esperando su herencia, grande para los que tengan una esperanza concreta en Cristo Jesús. Pero aquellos que como este ladrón estén esperando, estén confiados que su maldad nunca será juzgada, un día se van a dar cuenta que el juez justo regresará y les dirá, ahora por tus obras seréis juzgados. Y todos nosotros vamos a tener que comparecer frente al tribunal de Cristo. Pero algunos presentarán un archivo que dice justificados por Cristo. Pero otros van a tener que dar la talla con sus propias obras. Nadie fuera de Jesucristo lo va a poder hacer, porque Él es el único digno. Él es el único merecedor de la gloria. Él es el único que pudo pagar por completo la deuda del sacrificio que había sido generada a causa del pecado. Él es el único que puede resolver la rebeldía humana. Jesucristo es el único que puede traer paz a esta tierra. Jesucristo es el único que puede gobernar con justicia a nuestra nación. Jesucristo es el único que puede traer justicia a tu familia. Jesucristo es el único que puede traer verdadera redención y salvación. Y los que esperamos en Él, esperamos con una esperanza que es eterna. Porque un día Él va a regresar, Él va a venir físicamente. Así como lo vieron ascender, dice Hechos 2, así lo verán volver. Y ese día Él va a establecer su reino para siempre en esta tierra. Y esta tierra será como el huerto del Edén para siempre una vez más. La eternidad es la creación en su mejor estado. Y aquellos que esperan ese día vivirán un grande, grande día del Señor. Entonces nosotros tenemos que vivir a la luz del día del Señor. Tenemos que vivir mirando, porque ese día está en el corazón de Jesús. Ese día está, Él quiere volver. Él quiere reinar no solo tu corazón, Él quiere reinar tu familia, Él quiere reinar tu ciudad, Él quiere reinar tu provincia, Él quiere reinar nuestra nación, Él quiere reinar todas las áreas de influencia de nuestra sociedad, Él quiere reinar toda la tierra. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, a Él sea el dominio, la gloria, el poder, todos los tronos, toda la autoridad a Jesucristo solo le pertenece. Y entonces yo te voy a dar 4 cosas que debe producir el día del Señor en nuestro corazón. 4 puntos. Porque 2 Pedro 3:12 dice, esperando y apresurando
el día del Señor. Esperando y apresurando la venida del día de Dios. ¿Y qué significa eso? Que el día del Señor no se espera de brazos cruzados. Otras versiones dice esperando y apresurándonos. El día del Señor trae aceleración, acelera procesos en nuestra vida. Hay cosas que Dios quiere acelerar porque Él está diciendo, yo quiero hacer avanzar mi plan. Necesitas acelerar, necesitas entrenarte, necesitas estar preparado para el grande y terrible día del Señor. Porque necesitas estar listo, preparados para ese día. Esperando y apresurándonos, preparándonos para el día del Señor Jesucristo. Y entonces, primera cosa que el día del Señor acelera es que acelera nuestra santificación. Primera Tesalonicenses 5 dice que seamos hallados irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo hasta la venida de Jesucristo. Entonces, nuestra santificación no solo tiene que ver con una cuestión espiritual, es que Dios espera que te prepares espíritu, alma y cuerpo. Nuestra santificación no solo tiene que ver con no pecar, significa que tengas la capacidad de prepararte en todas las áreas de tu vida. En lo espiritual, pero también en tu mente, en tus estudios, en tu físico, en tu salud emocional, en tu integridad sexual. El día del Señor acelera nuestra santificación. Punto número 2, el día del Señor acelera el discipulado. Filipenses dice que seremos perfeccionados hasta el día del Señor Jesucristo. Jesús está formándose dentro de nosotros y cuando Él regrese entonces vamos a ser como Él. Dice que lo veremos tal cual es Él y seremos como Él. Punto número 3, el día del Señor acelera la gran comisión. Esto quiere decir, Mateo 24:14 dice, entonces este evangelio del reino será predicado en todas las naciones como testimonio al mundo entero y entonces vendrá el fin. El fin no está determinado por catástrofes que van a asustar a la iglesia. El fin está determinado por la obediencia de la iglesia en predicar el evangelio. Entonces, amigos, si vos llegaste a tu iglesia y le dijiste que te predicaron el mensaje Maranata y cuando te dicen de salir a evangelizar te da vagancia, no entendiste de qué se trata. Entonces el evangelismo y el regreso del Señor nunca estuvieron peleados. Bíblicamente, aquel que anhela el día del Señor es el primero que está dispuesto en predicar la buena noticia de Dios. Porque sabe que el día que se predique este evangelio del reino en el mundo entero, entonces ese día Jesús va a abrir los cielos y va a descender a esta tierra. Y punto número 4. El día del Señor acelera el clamor día y noche. Lucas 18, versículo 7, dice, ¿no hará justicia Dios a sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Y dice, ciertamente Él hará pronta justicia. Él traerá justicia a esta tierra. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿hallará fe en esta tierra? La palabra fe es un término que se puede intercambiar por la palabra fidelidad. Entonces, Jesús no se pregunta si cuando Él regrese va a encontrar una iglesia maquillada, linda. Se pregunta, ¿voy a hallar fidelidad en mi iglesia? Tal vez
todavía se equivoque un poco, pero hallaré fe en esta tierra. Hallaré personas que estén perseverando en clamor día y noche. Día y noche no es solo cuando nosotros hablamos de perseverar en la oración día y noche. No es simplemente que nosotros nos vamos a encerrar en lugares de oración y tener turnos de 24 horas. No, lo que quiere decir es que sí va a haber una continuidad del día y de la noche, pero es entonces cuando todo está bien y cuando todo está mal. Cuando nada me cuesta, pero cuando todo requiere un esfuerzo extra. Día y noche es en medio de la abundancia y también en la escasez. Porque entonces ahí vemos lo que Jesús predicó. Él nunca nos prometió que todo iba a estar bien. Él dijo, en medio del valle de la sombra y de la muerte, yo estaré contigo. En este mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces, lo que quiere decir es que cada vez más, no estoy diciendo ningún secreto, cada vez más la maldad está aumentando. Vemos el epicentro de guerras en Medio Oriente. Vemos que hay cosas malas que están sucediendo. Lo vemos con nuestros ojos. La criminalidad, la perversión humana. Daniel dice que la ciencia aumentará. Cada vez la ciencia avanza más rápido. Pero al mismo tiempo que la ciencia avanza, nosotros somos la primera generación con un coeficiente intelectual menor a su generación anterior. Eso nunca había pasado en la historia. La ciencia avanza, pero el ser humano es más tarado. No, y nos reímos, pero eso es real. Y una generación que no sabe pensar por sí misma está propensa al engaño de Satanás. Pero Daniel 11 dice, el que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Nuestra escatología no es una cuestión de eventos, es una cuestión de conocerlo a Él. Nuestra escatología es Cristo. Y aquel que tenga una íntima comunión con Cristo, entonces va a estar preparado para perseverar hasta el final. Pero ese día, el día que Jesús tiene en su corazón, ¿hallará fe en el tuyo? ¿Hallará fe en esta tierra? ¿Hallará una iglesia que esté diciendo, yo estoy comprometido con el plan completo? ¿Saben qué? Preparando y apresurando el día del Señor, es que nosotros empecemos a clamar y a cantar día y noche lo que está en su corazón. No hará justicia Dios a sus escogidos que claman día y noche. Él espera que haya una iglesia que levante su voz. Una iglesia que esté diciendo, la tierra está clamando por justicia. La tierra clama. Romanos 8 dice que la tierra fue sujeta a vanidad, pero que la creación clama a una sola por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Eso es una profecía que está apuntando al día del regreso del Señor. Está diciendo, hay un día que nuestros cuerpos serán glorificados. Nuestra salvación fue pasada, es presente, pero un día nuestros cuerpos van a ser como el de Jesús resucitado. No sé cómo va a ser. Yo quisiera un cuerpo tonificado, pero con uno glorificado también me conformo. No tendremos presencia de pecado en nosotros. Nada, ni un solo rastro. Y dice que la tierra clama por ese día. Está esperando que los hijos sean glorificados. Glorificados como Jesús. Que podamos vivir. Y para ese día, Joel 2:28 dice que
antes del grande y terrible día del Señor, el Espíritu Santo se va a derramar sobre toda carne. Y dice que los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones y los hijos y las hijas profetizarán y los siervos y las siervas también. Eso habla de que ese gran avivamiento no es para algunos pocos, no es solo para una generación. Toda la iglesia lo verá, toda clase social recibirá del Espíritu Santo. Hay un gran avivamiento que viene antes del grande y terrible día del Señor. Entonces ahora, cada vez que clames por avivamiento, recordá, no estamos orando solo por un mover, no solo estamos orando por un derramamiento espiritual, estamos orando por avivamiento porque queremos ver a Jesús regresar. Así que en esta noche estamos hablando del día del Señor porque queremos estar preparados. Así que ponete de pie porque quiero orar, que juntos oremos, Dice, tóquese trompeta en Sión. Y ahora orá, Señor, acelera mi vida. Señor, úsame como una trompeta profética. Acelera los procesos en mi corazón. Acelérame para estar preparado para el día de tu venida. Dios no está esperando que escapes de los problemas. Él te está llenando de su espíritu para perseverar hasta el final. Dios no espera que escapes del dolor. Él te va a dar el poder del espíritu para enfrentar la adversidad y que seas purificado. Despiértanos, Señor. Cada vez que clamas, ven, Señor Jesús. Estás llenando las copas de oraciones que están en el cielo. Cada vez que dices, ven, Señor Jesús, estás declarando la palabra profética más segura de que un día Él va a restaurar toda la tierra. Y no solo esperamos de brazos cruzados, oramos y evangelizamos, clamamos y avanzamos, porque mientras esperamos ese día, nuestra tarea hoy es proclamar el evangelio, que los enfermos sean sanos, que los oprimidos sean liberados, que la iglesia avance. Lo que la historia no cambió y a cumplir lo escrito en Joel. Avívanos, ven a hacer lo que clamamos, Señor Jesús. Ven y haz lo que está escrito en Joel. Ven y haz. Aviva tu iglesia para el día del Señor. Ábrenos los ojos al glorioso resplandor de ese día, el día que se abran los cielos y veamos a Jesucristo descender. A Él sea la gloria, el que era, el que es y el que ha de venir. Aún queda una parte del evangelio por cumplir, aún queda una parte del plan. El Señor está avanzando su plan. Y hay una iglesia que cree en el evangelio completo. Avívanos y ven a hacer lo que ningún hombre pudo hacer. Ven a hacer lo que la historia nunca vio. Decláralo sobre tu vida. Vamos, sobre tus pensamientos. Que Jesús traiga orden. El juez justo, redimiendo tu corazón. Clama, Maranata.
Yeshua, volver. La tierra. Vamos, nada está completo hasta que Jesús no La regrese. tierra El plan completo clama, es Jesús reinando en esta tierra. y al final queremos ver a Yeshua volver. ¡Ven, Señor Jesús! La tierra clama, la tierra clama, clama, clama. Al final queremos ver a Yeshua volver. Y no pararemos de clamar hasta que el reino de justicia venga a la tierra y el justo gobierno